Les damos la bienvenida a la miscelánea de divulgación del Laboratorio Mixto Internacional MESO, Movilidades, Gobernanza y Recursos en la Cuenca Mesoamericana. El LMI MESO fue creado en 2014 al unir esfuerzos de varias instituciones. De Francia, el Instituto de Investigación para el Desarrollo. De México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Y de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, además de universidades de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala, Cuba y Haití. En las últimas décadas se ha intensificado de manera extrema la circulación de personas, pero también de productos, ideas, conocimientos y modelos de gobierno en la gran región mesoamericana. El LMI MESO busca comprender el impacto de estos movimientos en dichos países y sus localidades, sobre los cambios políticos y las transformaciones de los territorios. En estos 3 podcasts te presentaremos episodios que pertenecen a los 3 grupos de trabajo del LMI MESO, con colegas que nos hablarán de migraciones, espacio e identidad, territorio y conflictos, discriminación, derechos humanos y desapariciones, entre otros temas. A continuación, conoceremos algunas de las investigaciones desarrolladas en los grupos de trabajo 2 y 3 del LMI, abocados al análisis de territorios, tierras y recursos y movilidades sociales étnicas, respectivamente. Jean Fouesseau es estudiante de doctorado en antropología en la Universidad Sorbonne Nouvelle en Francia. En el LMI MESO, sus temas de interés se sitúan entre el grupo de trabajo 2, dedicado a tierras y territorios, y el grupo 3, por su énfasis en movilizaciones sociales étnicas. Buenos días. Desde hace 2 años analizo la manera en que colectivos indígenas contemporáneos en Panamá utilizan la cartografía como herramienta de lucha para la defensa de sus territorios ancestrales y la conservación del bosque tropical. Me pregunto, ¿qué desafíos plantea esta nueva práctica, este nuevo conocimiento, para estos grupos y los demás involucrados en la conservación? Para contestar estas preguntas, mi trabajo se centra, por un lado, en una etnografía de colectivos de cartógrafos indígenas desde una perspectiva sincrónica, y por otro lado, en una historia de la apropiación de las tecnologías geográficas por parte de estos actores, es decir, desde una perspectiva diacrónica de historia política. En los últimos años, importantes proyectos políticos y poderosas narrativas vinculan la conservación de los bosques tropicales a la lucha contra el cambio climático. Los pueblos indígenas han sido reconocidos a escala mundial como recursos claves para protegerlos. La idea de que garantizar los derechos territoriales de estas poblaciones podría ayudar a cumplir con objetivos globales ha ganado terreno. En ese contexto, nuevos dispositivos participativos de medición y vigilancia ambiental surgieron. El monitoreo comunitario de bosques es uno de ellos. Sin embargo, poco se sabe sobre su funcionamiento real y sobre sus efectos a nivel local. A primera vista, en este dispositivo parecen coincidir los intereses de muchos actores como son los pueblos indígenas, las ONGs, los estados y lo que podríamos llamar la gobernanza internacional climática. De manera interesante, en este monitoreo comunitario de bosques, los avances de la ciencia occidental parecen corresponder con el conocimiento tradicional sobre el bosque tropical. Sin embargo, viéndolo con detalle, estos dispositivos están marcados de manera muy clara por desigualdades políticas, sociales e epistemológicas extremadamente fuertes. Primero, los actores indígenas que emprenden procesos de monitoreo de sus territorios muchas veces siguen peleando por su reconocimiento legal e institucional a nivel nacional, ya que los bosques tropicales han sido a menudo abandonados por las políticas del Estado. Con el monitoreo comunitario, ¿existe un riesgo de cooptación y despolitización de las luchas indígenas? Segundo, los geógrafos indígenas dependen del apoyo de actores transnacionales para trabajar.
En práctica son las ONGs de la conservación del medio ambiente que dictan las reglas y manejan los fondos. La profesionalización del monitoreo de bosques podría tener implicaciones para la toma de decisiones dentro de las comunidades indígenas. Tercero, altas tecnologías como los GPS, drones, base de datos o sistema de información geográfica están utilizadas para mapear y monitorear los bosques tropicales. Estos productos de la tecnociencia occidental en contextos de rápidos cambios generacionales dentro de las sociedades indígenas podrían opacar y con el tiempo hasta sustituir los saberes tradicionales. En el monitoreo comunitario, ¿en qué medida los saberes tradicionales están verdaderamente movilizados? Esta investigación doctoral permite explorar las relaciones entre lo tecnológico y lo social, que se encuentran al corazón del funcionamiento de este dispositivo de monitoreo comunitario de los bosques. Tomando Panamá como ejemplo, intento definir mejor los desafíos, límites y contribuciones del monitoreo comunitario de bosques y trabajar a una antropología política de la conservación del bosque tropical. Edith Coffer es politóloga. Trabaja en CIESAS Sureste con un interés de más de 2 décadas en los aspectos políticos del agua, de los ríos y de las cuencas. Centra sus trabajos en la región sur de México, en las fronteras con los países vecinos, Guatemala, Belice, El Salvador. Ha trabajado con equipos de otros países, entre ellos Francia. En el LMI Meso ha participado en el Grupo de Trabajo 2, dedicado a tierras, minas y aguas. Buenos días a todas y todos. Mi tema busca entender las causas y las consecuencias de la extracción de los sedimentos fluviales, o sea, la arena, la grava, la arenilla, las piedras también que están en los ríos. Para ello estudio la cuenca del río Usumacinta compartida entre México y Guatemala. En específico, he trabajado hasta el momento en 7 ríos tributarios de este majestuoso y caudaloso río, 2 de ellos ubicados en Guatemala y los otros 5 en México. En México mis actividades se desarrollan en los estados de Chiapas y Tabasco y Campeche, y en Guatemala en los departamentos del Petén y el Quiché. ¿Por qué este tema? Porque el mundo de los sedimentos fluviales y su extracción es fundamental para entender la vida de las sociedades ribereñas. Por ello es urgente su estudio desde las ciencias sociales y políticas. Y también porque el extractivismo se ha vuelto un problema muy grave en toda América Latina, y los sedimentos son uno de los objetos del extractivismo, que también llamo extractivismo hídrico o hidroextractivismo. Actualmente existe una grave crisis de la arena a escala internacional que ha sido señalada por la Organización de las Naciones Unidas como resultado de un exponencial aumento de la demanda. Extraer arenas y gravas de los ríos provoca fuertes impactos ambientales, conflictos y violencia. Es muy importante conocerlos. En las riberas de los ríos encontramos lugares de extracción, tales como ejidos o cabeceras municipales. Los areneros o trabajadores de la arena, es decir, la gente que trabaja en extraer arena de los ríos, son pobladores locales, en su gran mayoría hombres. Existen varias modalidades de extracción. Algunas veces son artesanales, otras mecanizadas en pequeños sitios industriales. El material extraído, o sea, la arena o gravas principalmente, es destinado al autoconsumo para la construcción, pero también a la venta. Es importante notar que se observan grandes diferencias entre los 79 escenarios visitados a lo largo de la cuenca. Con mi trabajo, ¿qué podemos entender de nuevo? El extendido trabajo de campo en la cuenca del río Usumacinta evidencia que en esta región las formas de extracción son muy heterogéneas y combinan artesanía e industria. Esta situación es bastante excepcional, ya que ha desaparecido de muchos lugares en México donde predomina una explotación industrial de media y gran escala. Sin embargo, esta situación podría cambiar, ya que la extracción está en aumento en respuesta a las necesidades de construcción de infraestructuras y carreteras y en la cuenca debido a la gran obra del Tren Maya.
Otro hallazgo fue descubrir que el conocimiento en materia de impactos ambientales de la extracción de la arena en los ríos es muy limitado a escala local. La regulación estatal es ineficiente, además de generar fuertes desigualdades entre los distintos tipos de minería de arena y grava. En consecuencia, las regulaciones locales son fundamentales para entender cómo se desarrolla esta actividad y para anticipar disputas en torno al manejo de este importante recurso natural, que no solamente es clave para la industria de la construcción, sino para la propia conectividad de los ríos y de las cuencas y para la biodiversidad. Muchísimas gracias y hasta luego. Hélène Roux es socióloga, trabaja temas de desarrollo, conflictos sociales y localización, en particular en espacios rurales. Sus trabajos se sitúan en América Central, principalmente en Nicaragua, Honduras, Guatemala y más recientemente Panamá. Está vinculada a la Red de Estudios Sociales sobre Medio Ambiente, RESMA, a 2 grupos de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y es miembro de la Asociación Civil para Mejorar el Acceso a la Tierra, el Agua y los Recursos, ACTER por su sigla en francés. Colabora en el LMI Meso en el Grupo de Trabajo 2, interesado en el manejo de tierras, minas y aguas. Buenos días. No sé si sea algo realmente novedoso, pero en mis proyectos de investigación he podido averiguar cuán importante es recurrir a la historia larga para entender el tema del desarrollo en términos de rupturas y continuidades. Así se puede apreciar cómo se transforman territorios y sus habitantes de acuerdo a las evoluciones que se producen a nivel global y cómo éstas son interpretadas, adaptadas, remodelada, integrada o bien combatida desde una historia y una cultura local propia. En esta perspectiva de tiempo largo analizo las lógicas que se confrontan cuando se habla de desarrollo a nivel global y cómo repercutan y se traducen esas distintas perspectivas a nivel local. Un ejemplo es el caso de las Charter Cities, que son enclaves concesionadas dentro de un estado y que funcionan con sus propias reglas jurídicas, laborales, etc. Y ahí pude observar un fenómeno de apropiación global de los espacios locales, es decir, como ciertas empresas o actores, sean privados, ONGs y en dado caso organismos de cooperación al desarrollo, se posesionan de espacios locales para, a partir de ahí, proyectar sus intereses globalizados. Esto con la anuencia de las autoridades nacionales, regionales o locales, pero no de las poblaciones locales. Es difícil cuantificar las Charter City ya que se expanden en el mundo bajo distintas denominaciones. Sin embargo, en 2019 la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo contabilizaba alrededor de 5.000. En América Central han sido promovidas sobre todo en Honduras, aunque hasta el momento solo pocos de los proyectos ideados estén efectivamente funcionando. Con base a eso pude desarrollar una reflexión acerca de la construcción de subjetividades. Por subjetividad quiero decir quiénes son los que imaginan esas Charter Cities, cómo piensan el desarrollo, cómo creen que sus propias acciones tienen consecuencias sobre las poblaciones, los territorios, el propio desarrollo. Esta reflexión también se puede aplicar a las distintas categorías sociales movilizadas en los conflictos o crisis resultantes de grandes proyectos de desarrollo, sean estos represa, mina, plantaciones, complejo turístico. La perspectiva de las subjetividades nos hace entender qué tipo de identidades se presentan para posicionarse en los grandes debates sobre el medio ambiente, sobre el acceso a la tierra, sobre los derechos fundamentales, entre otros. Y para pensar las crisis y las propuestas de resoluciones, tanto las
supranacionales como las locales, debemos intentar pensar las crisis globales y sus repercusiones en los conflictos locales, situándola en el espacio pero también en el tiempo, ya que en muchas ocasiones la historia incide en la manera en que se interpreta. Emilia Velázquez es antropóloga y trabaja en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Golfo. Ha sido fundadora y codirectora del LMI Meso desde su creación en 2014. A lo largo de su trayectoria profesional, ha formado parte de grupos de trabajo cobijados tanto por instituciones académicas nacionales e internacionales como por organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. En el marco del LMI Meso, codirige el Grupo de Trabajo 2, Recomposiciones Territoriales. Buenos días. Mi principal interés es entender la relación entre las políticas estatales y la política local, tomando como punto de referencia la historia agraria de una región particular. Mi trabajo lo desarrollo en la Sierra de Santa Marta, una región habitada mayoritariamente por población indígena, ubicada al sur del estado de Veracruz, en el oriente de México. Mi interlocución principal en dicha región ha sido con población campesina popoluca y náhuatl, con intelectuales indígenas como los profesores bilingües y más recientemente con jóvenes activistas en defensa del territorio. Estudiar la historia agraria de México es útil para entender cómo se transforman los espacios, regiones y territorios junto con sus poblaciones. La propiedad de la tierra, que puede ser privada, en ejido, comunal y otras formas, no se reduce a una forma jurídica de tenencia, sino que ella entraña otras relaciones sociales diversas y fundamentales para entender el orden social. A la vez, expresa las relaciones cambiantes de poder que atraviesan las vidas cotidianas de los habitantes rurales, entre los que son propietarios y los que rentan para cultivar o habitar, los que concentran mucha superficie o los sin tierra, por ejemplo, o entre autoridades de los ejidos o de las comunidades y los funcionarios estatales. Así, la propiedad agraria revela o explica las tensiones que pueden darse entre las poblaciones locales y el Estado. Por ejemplo, cuando el gobierno establece nuevas políticas públicas relativas a la propiedad agraria, los ejidos, la propiedad privada o tierras de comunidades, las nuevas normatividades, reglamentaciones y programas pueden trastocar profundamente los proyectos de vida y las expectativas de la gente que habita en el campo. Es importante conocer la manera en que los proyectos estatales siempre son, en mayor o menor medida, cuestionados y reformulados desde los ámbitos locales. A partir de varios proyectos de investigación en el sur de Veracruz, he podido demostrar que la población rural, indígena y no indígena, ha tenido siempre la capacidad de intervenir en su propia historia agraria.